Hola queridos estudiantes, nuevamente nos encontramos en otra sesión. Soy la profesora Judy Delgado del año de escolaridad segundo de secundaria dentro del área de comunicación y lenguaje. Para hoy día te presento lo que son los textos narrativos. Espero que te guste, pero para comenzar te tengo algo muy especial para ti. Es un pensamiento de Adam Osborne que indica: lo más valioso que te puede pasar es cometer un error. No se puede aprender nada siendo perfecto. Un pensamiento que nos indica que todas las personas no somos perfectos y de dónde aprendemos más son de los errores que cometemos. Ahora, para adentrarnos ya a la temática, les presento una leyenda específicamente del norte potosino, que es el Niño Jorge. Espero que te guste. El diablo existía en aquellos tiempos. Lo llamábamos Niño Jorge, dice Timoteo Mamani, trabajador de la cooperativa minera Colquechaca RL. En la versión de Timoteo aparecen entremezcladas muchas de las leyendas que circulan en el norte potosino, específicamente en Colquechaca, capital de la provincia Chayanta del departamento de Potosí. Aullagas y Janconazá eran dos poblaciones prehispánicas que fueron ocupadas por los españoles. La explotación de la plata que existe en el lugar con una alta pureza permitió la conversión de esos pueblos en dos pujantes ciudades construidas enteramente de piedra. Durante su periodo de mayor auge económico, bullían de gente y, como suele ocurrir, al influjo del dinero fueron escenario de excesos y desmanes. Como también es común, las vetas desaparecían y sus habitantes creían que era el castigo a sus pecados, incentivada por la evangelización y la superstición de cultos. Surgió la creencia que el causante de esos males era el diablo. La leyenda más común dice que cuando desaparecieron las vetas, el diablo se apoderó de Aullagas y se instaló en la mismísima plaza principal. Pero, debido a las oraciones de los habitantes, el arcángel San Miguel Timoteo dice que el mismísimo Jesucristo se apareció para enfrentarle. Le derrotó en mítica batalla y lo mató. Su cadáver fue enterrado ahí, casi frente al templo, que lleva el mismo nombre del arcángel y permanece hasta ahora apenas unos centímetros bajo tierra. La tumba está ahí, visible a los ojos humanos, pero la gente de Aullagas ha desaparecido. Se fue hasta la cercanía de Colquechaca, llevándose sus mitos y creencias, y desde luego a su arcángel San Miguel. Es una abstracción del periodista Juan José Toro Montoya. Ahora, queridos estudiantes, vamos a abordar lo que al principio habíamos tomado en cuenta, que son los tipos de textos narrativos en este caso. Vamos. Estudiantes de segundo de secundaria, ahora vamos a abordar el tema, el texto narrativo. Nos preguntamos, ¿qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia, ya sea real o ficticia, que ocurre en un lugar y un tiempo concreto. ¿Cuáles son las características del texto narrativo? Su primera característica indica que puede ser real o ficticia. Lo que se cuenta puede pertenecer tanto al plano de la fantasía o la realidad. Una segunda característica es que puede tener uno o más personajes. No existen límites para la participación de los personajes. Estos pueden ser protagonistas o tener una participación secundaria dentro del relato. La historia tiene un espacio y un tiempo. La narración se desarrolla en un tiempo y un espacio determinado. Una siguiente característica indica narra una acción. Describe las acciones que realizan los personajes. A su vez, tienen un fin dentro de la historia. La siguiente característica menciona: el autor del texto puede ser el narrador de la historia. Quien escribe el texto narrativo puede ser a su vez quien narre los acontecimientos, ya sea desde la primera, segunda o tercera persona. Tiene un objetivo. Un texto narrativo
puede tener un fin informativo, que lo encontramos en las noticias periodísticas, o un fin de enseñanza, en las moralejas de las fábulas, o un fin de entretenimiento, que lo encontramos en las novelas y chistes. Nos preguntamos, ¿cuál es la estructura del texto narrativo? Tiene dos tipos de estructura. Una externa, que se refiere a la forma en cómo será presentado el texto, ya sean por tomos, secciones, capítulos, actos. También tiene una estructura interna, que está dividida en introducción. Aquí se presenta el lugar, tiempo y personajes de la narración. Por ejemplo, una tarde de otoño en mi lugar de origen descubrí que todo había cambiado para siempre. Una segunda parte es el nudo o clímax. Es la presentación del problema o los obstáculos que deben enfrentar los personajes. Por ejemplo, ya en la terminal y con todo listo para comenzar una nueva vida, se dio cuenta que habían robado su identidad. Ahora su rostro le pertenecía a otra persona. Por último, es el desenlace, que es la conclusión de la historia. Por ejemplo, y entonces despertó, todo había sido un extraño sueño. Nos preguntamos, ¿cuáles son los tipos de textos narrativos? Un primer texto es el cuento, que es una narración breve con pocos personajes y desenlace rápido. Por ejemplo, El ladrón de manzanas. Antonio era un muchacho muy travieso. Al pasar una vez por una quinta, divisó en el suelo una cantidad de bonitas manzanas. Creyendo que nadie lo notaría, se entró a la quinta por un portillo muy estrecho de la tapia. Recogió las manzanas y se rellenó con ellas todos los bolsillos. Pero luego llegó el dueño con un bastón en la mano. Al verlo, Antonio corrió tan ligero como pudo hacia la tapia y trató de escaparse por el portillo. Pero, como tenía los bolsillos rellenos con manzanas, se quedó atajado y no pudo salir. Luego lo alcanzó el dueño, lo tomó y solo lo soltó después de haberle dado un buen número de bastonazos. Luego vemos otro tipo de texto que es la leyenda. Indicar que son narraciones que mezclan hechos reales y sobrenaturales. Por ejemplo, La leyenda de la coca, escritor Antonio Díaz Villamil. El dios Sol dijo: «Hijo mío, he oído tu plegaria. ¿Quieres dejar a tus tristes hermanos un lenitivo para sus dolores y un reconfortante para las terribles fatigas que les guarden su desamparo?» Miró en torno tuyo. ¿Ves esas pequeñas plantitas de hojas verdes y ovaladas? La he hecho brotar por ti y para tus hermanos. Ellas realizarán el milagro de adormecer penas y sostener fatigas. Serán el talismán inapreciable para los días amargos. Di a tus hermanos que, sin herir los tallos, arranquen las hojas y, después de secarlas, las mastiquen. El jugo de esas plantas será el mejor narcótico para la inmensa pena de sus almas. Otro texto narrativo encontramos al mito. Historia de corte fantástico que explica el origen de un lugar o un suceso. Por ejemplo, El mito de la lluvia de Óscar León Condoria Pasa. Los Mailcus, que eran las autoridades, y los Yatiris, que eran los sabios, se juntaron para hacer el pago a la tierra. Invocaron a la tierra, al cielo y a los dioses para que cese el castigo, mientras que los niños y las mujeres subieron a los cerros para llorar gritando: «¡Qué mal te hemos hecho! Perdónanos,
y haz caer agua del cielo. También vemos el texto narrativo de la novela, que es una narración real o ficticia, mucho más extensa y compleja que un cuento. Por ejemplo, ahí vemos la novela de la Chascañahui, escritor Carlos Medinaceli, la novela de Juan de la Rosa, de Nathaniel Aguirre. Otro texto narrativo es la poesía épica, que es una narración de hechos legendarios, reales o ficticios. Por ejemplo, Argonautas de Apolonio de Rodas, la Ilíada de Homero, la Odisea. De igual manera encontramos a la crónica, que es un texto que sigue un orden temporal de los hechos para contar una historia. Indicamos a las crónicas potosinas de Modesto Omiste. Otro texto que es el reportaje, que es una investigación periodística extensa sobre una persona o un hecho. Por ejemplo, ahí vemos el reportaje especial COVID-19 e indica así: tras el brote de una enfermedad por un nuevo coronavirus, COVID-19, que se produjo en Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei, en China, se ha registrado una rápida propagación a escala comunitaria, regional e internacional, con un aumento exponencial del número de casos y muertes. Por último, vemos la biografía, que es una narración sobre la vida de una persona y sus momentos más resaltantes. Vemos ahí la biografía de Adolfo Cáceres Romero, que es un escritor orureño, investigador, nacido el 27 de septiembre de 1937, quien ingresa a la Normal Católica para egresar como profesor de literatura y gramática. Escribió Las Víctimas de 1978, Nueva Historia de la Literatura Boliviana de 1980, entre otros. Como ya lo has visto, en la sesión te he presentado los tipos de textos narrativos. Existe una infinidad de estos textos, ¿ya? Puede ser novelas, puede ser leyendas, cuentos, fábulas, entre muchos. Te traje aquí unos libros que te insto a que puedas leerlo y consultarlo. Por ejemplo, te traigo la obra de La Chascañahui, de Carlos Medinaceli. También te insto a que tú puedas revisar los libros del Ministerio de Educación que están a tu disponibilidad. Gracias por atenderme, querido estudiante, y nos vemos hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.